Al debatir la Ley de Ingresos de la Federación 2025 en la Cámara de Diputados, Verónica Pérez Herrera, narcodiputada del Narcopan, demagoga y mentirosa, llamó a limitar la supuesta intención de acrecentar el techo de endeudamiento y buscar soluciones duraderas como invertir en infraestructura de la CFE o impulsar la electromovilidad con subsidios que beneficien al consumidor y al medio ambiente, porque lo que se debe buscar es el beneficio de México de hoy y de las próximas generaciones, espetó finalmente su cantaleta narco-opositora. Tras escuchar las falacias y sandeces de otra panarca gata del señor X, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, diputada de Morena, aseveró contundente que la ley de ingresos es responsable, pues mientras se reduce el gasto de 9.4 a 9.3 billones de pesos y se acomoda el déficit fiscal en 3.9%, se elevan los ingresos en 2.5% sin aumentar impuestos, regularizando deudores e incluyendo más contribuyentes con una política de simplificación fiscal transparente, concluyó su cátedra, para dejar mudos a los macprianistas. Veamos enseguida cómo Pati Armendáriz ridiculiza a una panarca del montón por atacar la ley de ingresos de la presidenta Claudia, como le ordena su padrote, el narcoampón Claudio X González. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde el año 2018, desde Palacio Nacional, se le ha mentido una y otra vez a las mexicanas y a los mexicanos. Este gobierno y el anterior han prometido hasta el cansancio que no endeudarían al país, y la realidad es que estamos más endeudados que nunca. Si no me creen el grupo de la mayoría, solo tienen que leer el dictamen que estamos discutiendo y que van a votar a favor para darse cuenta de que el tope de deuda neta para el ejercicio fiscal 2025 va a alcanzar los 1.7 billones de pesos. Y para quienes creen que esa cifra es incluso una disminución, solo tengo que recordarles los topes de deuda de los años anteriores. Y empiezo con la deuda del 2018, que el monto fue de 470,000 millones de pesos de deuda interna y 5,500 millones de dólares de deuda externa. Y en este 2024 el monto alcanzó 1,990,000 millones de pesos de deuda interna y 18,000 millones de dólares de deuda externa. En solo 5 años el tope de deuda neta se ha triplicado, y con cada año y con cada política y proyecto faraónico fallido, el gobierno federal se ve en la necesidad de pedir más y más deuda. No hay que ser un genio para saber que sostener una maquinaria electoral como la que se usó en la elección pasada con recursos presupuestales derivados de deuda es una pésima decisión de política pública. Ya hay 2 calificadoras que han cambiado la perspectiva de México a negativa. ¿Qué están esperando en el gobierno federal y en el grupo de la mayoría para abrir los ojos y corregir el rumbo? Pero en lugar de eso siguen vendiendo ilusiones y mentiras indiscriminadamente, y este proyecto de ley de ingresos es una muestra más. ¿En serio creen que vamos a tener el crecimiento de entre 2 y 3% cuando todos los bancos y organismos financieros están previendo, en el mejor de los casos, un 1.5%? Y si no, ¿qué hacemos al tenor de las cuentas alegres de Hacienda? ¿Cómo vamos a recaudar los más de 9,000 billones de pesos de ingresos que propone este dictamen? ¿En serio creen que el tipo de cambio va a permanecer en 18.70 pesos por dólar en promedio, cuando ayer nos demostraron que con un post anunciando aranceles del 25% a todas las importaciones desde México hizo que la paridad pasara de 20.30 a 20.71 pesos en media hora? Si el gobierno en realidad necesita tantos recursos, tiene varias opciones mucho más viables, como por ejemplo el suspender las obras faraónicas como Dos Bocas, el Tren Maya, el tren transísmico o el aeropuerto de Santa Lucía, que si aunque dicen que están inaugurados van a seguir teniendo un enorme presupuesto en 2025, ¿por qué va a ser para este presupuesto? ¿Quién sabe? Si se supone que ya están inaugurados y funcionando. Otro es impulsar las energías limpias y evitar que con ello CFE pierda cientos de miles de millones cada año por sus desventajas en generación, enfocándola en lo que sí puede brindarle ganancias como la distribución, o bien corregir las desviaciones que tiene Pemex y que le hace perder cientos de miles de millones de dólares por trimestre. Cualquiera de estas 3 opciones les daría los recursos necesarios para enfrentar la situación actual. Pero en lugar de ello, la propuesta es endeudar aún más al país, a pesar de que durante casi 7 años se ha prometido no hacerlo. Los llamo, compañeros legisladores, a que limitemos esta intención de acrecentar el techo de endeudamiento y busquemos soluciones duraderas, como invertir en infraestructura de CFE o impulsar la electromovilidad con subsidios que no solo beneficien al consumidor, sino también al medio ambiente, porque lo que debemos buscar no es solo el beneficio del México de hoy, sino el de las próximas generaciones que también merecen un país sin deuda. ¿Es cuántos, presidenta? Con su venia,
Diputada Presidenta. Adelante. La ley de ingresos que hoy estamos analizando tiene muchas cualidades que están interrelacionadas entre sí. Por un lado, es una ley responsable porque mientras nosotros bajamos el gasto de 9.4 a 9.3 billones en un 1% para poder acomodar un déficit fiscal de un 6 a un 3.9%, la ley de ingresos se acomoda para subir los ingresos con respecto a los ingresos aprobados el año pasado en un 2.5%. Este 2.5% no es un número mágico. Por un lado, necesita adecuarse de una manera prudente y realista con el crecimiento estimado del PIB en el paquete económico. Pero por otro lado también, este crecimiento tuvo que armonizarse con los requerimientos de los gastos prioritarios de la doctora Claudia Sheinbaum, en continuidad con una política social que ha dado resultados de aumento en el consumo interno y principalmente de una mejor distribución del ingreso. Decimos que es una política incluyente porque principalmente no aumenta impuestos. Esto es un mensaje que explícita e implícitamente la actual administración está enviando a la confianza de los empresarios como motor de la economía. Al no subir impuestos, pues básicamente lo que estamos programando es que le estamos apostando a la reactivación de la economía mexicana con la confianza de los empresarios a los que se están incluyendo en este programa al no subir los impuestos. Es una ley de continuidad porque por un lado se basa o tiene sus principales cimientos en políticas impositivas que ya nos han dado resultados. Es decir, los estímulos que se están dando de carácter fiscal, las exenciones que se están dando de carácter fiscal, que han logrado que nuestra tasa impositiva con respecto al PIB sea del 14.5%, es una tasa sin precedentes. Entonces le está apostando a que todavía hay muchísima más tela de dónde cortar, sin necesidad de aumentar impuestos, a través de la regularización de los clientes y los deudores morosos y a través de la inclusión de mayores contribuyentes al darles una política de simplificación fiscal muy transparente y que les puede convenir de una manera definitiva. Es, por otro lado, una política que está basándose ya en ingresos importantes de parte de las empresas públicas del Estado, en particular de Comisión Federal de Electricidad. Si se dan cuenta, el crecimiento más importante en la fuente de ingresos de este año viene en un 20% con respecto del año pasado de los ingresos derivados de las inversiones anteriores en la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ya hay una diversificación mayor que está haciendo uso del retorno de la inversión pública como base importante del desarrollo, que seguirá siendo una base importante en la parte de infraestructura también, que nos tuvimos que ajustar este 2.5% de ingreso a mantener un programa que va a sostener la infraestructura, los programas de infraestructura que han sido la piedra angular para mantener pleno empleo en nuestra economía. Es una política eficiente porque está basándose en la digitalización para poder mejorar los ingresos. Y es una política transparente porque se dan cuenta, hay una gran parte de la ley que está dedicada a la obligación de las instituciones dedicadas al ingreso para aumentar la supervisión de los sectores que están cumpliendo realmente con sus necesidades, con sus obligaciones recaudatorias. Finalmente es una política que nos lleva a un círculo virtuoso, porque si logramos definitivamente subir
el ingreso y subir el consumo, no necesitaremos nuevamente subir nuevos impuestos el próximo año. Por lo que les pido, por favor, que apoyemos esta nueva ley de ingresos. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.